Para el siguiente proyecto web vamos a trabajar la integración con base de datos. Voy a dar entonces una visión rápida a la base de datos que estamos manejando sobre el proyecto CRM, la cual se compone de una cantidad de tablas considerables, pero que vamos a ir trabajando estructura y conocimiento de cada una de ellas tal cual vayamos avanzando en el curso. Listo, por ahora con la que vamos a trabajar son las tablas de estados. Vemos como tal el nombre, la nomenclatura que estamos utilizando. Recordemos entonces que los primeros cuatro caracteres de cada campo hacen referencia a la tabla a la que corresponden. En este caso, dice esta código, por lo que los cuatro primeros dígitos a los que pertenecen son de la tabla estados. Tenemos por acá una llave primaria, esta código y esta descripción tipo varchar. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con esta tabla y con la tabla de usuarios. ¿La tabla de usuarios de qué se compone? La tabla de usuarios se compone de un código como llave primaria, listo, vemos la misma nomenclatura, usual como cuatro primeros caracteres porque pertenecen a la tabla usuarios. Tenemos el código como llave primaria, la descripción, el login, el password y una llave foránea que hace referencia a quién, a la tabla de estados que tenemos acá arriba. ¿Listo? Esta llave primaria es foránea de los usuarios en este código. Vemos aquí que es un foreign key. ¿Para qué? Para controlar la activación o inactivación de los usuarios. ¿Por qué? Como es un registro que puede tener más adelante bastante transaccionalidad, eliminarlo implicaría eliminar todas las relaciones y borrar el histórico que nos puede interesar a futuro para guardar cualquier relación que tengamos dentro de procedimientos de almacenado y demás. Por lo tanto, la idea es que los registros no se eliminen tanto por integridad de datos como por integridad referencial, puesto que si eliminamos una tabla padre y esa está referenciada en muchas tablas hijos, tenemos que eliminar todo el proceso, lo cual es un poco más tedioso y extenso al momento de realizarlo. Para ello solamente lo inactivamos y no lo seguimos mostrando dentro de los diferentes procesos que lo involucren. Entonces tenemos la tabla de usuarios y la tabla de estados. Esto revisemos qué contiene cada una de estas tablas. Dentro de la tabla de estados tenemos el estado 1 como activo y el estado 2 como inactivo. Esos dos registros los tenemos que agregar de la siguiente manera. Ya los tengo agregados. Para los que no, vamos a clic derecho, editar, editar top 200 rows. ¿Listo? Las 200 primeras filas. Nos va a aparecer una ventana así y en los valores que dice null ingresamos los valores que deseamos almacenar. De la misma manera vamos a revisar qué hay en la tabla de usuarios. Hacemos un select acá, un top 1000. Está vacía, listo, porque no hemos ingresado todavía nada. La idea es que esté vacía hasta que lo empecemos a trabajar. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Para conectarnos a SQL desde Java, debemos ir a la parte de seguridad y crear un login para el acceso, puesto que nos estamos conectando por un Java Database Connection, un JDBC, y requerimos un usuario con un password para la autenticación SQL. Yo tengo un usuario creado, voy a mostrar cómo crearlo desde cero. Damos clic derecho en Logins, New Login, y nos despliega la siguiente ventana. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar? User, le decimos que hace por autenticación SQL, que es la que nos solicita password y contraseña. Entonces ponemos acá el nombre y un password del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos el password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quitamos la selección o la confirmación acá que dice forzar el cambio de password como política de seguridad. La quitamos para que al momento de que él se autentique no le pida un cambio de contraseña, sino que esa misma sea la definitiva. Seleccionamos la base de datos a la que él se va a conectar, que la base de datos a la que necesitamos que se conecte es BD CRM.
Seleccionamos esa opción, vamos a Server Roles y seleccionamos la opción sysadmin para que tenga permisos. Acá están los privilegios de seguridad del usuario. Vamos a la opción User Mapping, seleccionamos la base de datos o las bases de datos a las que tiene acceso, en este caso solamente una, que es BDCRM, y le decimos que el tipo de rol es DB Owner o propietario. Listo, eso es todo lo que hacemos y damos en OK. Yo no doy en OK porque ya tengo el usuario acá creado. Para verificar que haya quedado bien el proceso, nos desconectamos, intentamos conectarnos con el usuario user para el tipo SQL Server Authentication y ponemos el password del 1 al 6. Listo, doy conectar y vemos que todas las bases de datos que tenemos acá están habilitadas, pero para las que tiene permisos, el user es BDCRM. ¿Listo? Entonces ya vemos que el usuario tiene permiso, pudo ingresar. Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a ir al firewall de Windows, buscamos firewall de Windows Defender, seleccionamos la opción que dice configuración avanzada y en configuración avanzada nos van a aparecer unas reglas o una serie de reglas tanto de entrada como de salida para los diferentes puertos y aplicaciones. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque como Java y SQL son de tecnologías diferentes, Java es open source, SQL es tecnología Microsoft, entonces debo generar una comunicación o un canal de comunicación entre ellos, de manera que el jar, el JDBC, pueda comunicarlos. Entonces vengo a reglas de entrada, listo, él me carga las que ya existen, vamos a dar en nueva regla y nos dice qué tipo de regla deseamos crear. Le decimos que el tipo de regla que deseamos crear es una regla de tipo puerto, que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP. Recordemos entonces un poco ya la parte de redes, el Control Protocol, que sería STCP, es el que vamos a utilizar para la presente conexión y ejercicio. Damos siguiente, nos dice entonces que se aplica a TCP o UDP, dejamos en TCP y nos dice a qué puerto específicamente. Recordemos que el puerto 80 es para las páginas de internet o la navegación como tal. El puerto con el que nos vamos a comunicar va a ser el 1433, listo, por defecto, que es el telnet. Damos siguiente, le decimos que permita la conexión, damos siguiente, dejamos estas opciones seleccionadas, siguiente, y le ubicamos un nombre que no es significante, no lo vamos a utilizar posteriormente, solamente es para identificarlo. Entonces le podemos poner conexión SQL, listo, y damos finalizar. Yo no voy a finalizar porque ya lo tengo previamente creado. Y el mismo proceso que acaban de realizar acá lo vamos a realizar en reglas de salida. ¿Listo? ¿Por qué les digo que no lo creo? Porque ya tengo aquí la regla creada que se comunica por un puerto, aquí está, 1433. ¿Listo? Por eso les digo que no la creo. Acá realizamos el mismo proceso. Nueva regla, puerto, siguiente, TCP, ¿qué puerto? El 1433, siguiente, permite la conexión, siguiente, selecciones todas, siguiente, nombre, descripción y finalizar. ¿Listo? Tiene que ser una regla tanto de entrada como de salida que se comunique por el puerto 1433. Una para que reciba las peticiones y dos para que me devuelva las solicitudes que recibió. Una vez hecho eso, cerramos el firewall de Windows y vamos entonces a nuestro proyecto de NetBeans, que es un proyecto web que maneja una arquitectura MVC que hemos venido trabajando en videos anteriores. Y nos vamos a ubicar en la carpeta BL o Business Logic, donde vamos a crear una clase que se va a llamar CLS Conexión.
¿Para qué hacemos esto? Para centralizar la conexión y en caso de que tengamos que realizar un cambio futuro, no sea un cambio clase por clase, porque pueden ser una cantidad considerable, es un proceso o un reproceso que debemos realizar, mientras que si heredamos la propiedad conexión de esta clase centralizada, vamos a tener la facilidad de que solamente modificándolo en ella se va a replicar en las demás. ¿Listo? Vamos a importar entonces primero unas namespace, unas librerías que vamos a necesitar específicamente. Damos entonces import java.sql.driverManager. ¿Listo? Que ese va a ser el driver que se va a encargar de establecer la conexión y demás. Y un import java.sql.connection. ¿Listo? Vamos a definir aquí una variable connection con igual a null. Vamos a crear un método constructor, es decir, que lleva el mismo nombre de la clase, que no recibe parámetros. ¿Listo? Vamos a definir aquí unas variables string, st servidor, st usuario, st password y st base de datos, y todo esto es igual a vacío. Listo, vamos entonces a revisar las instancias. El servidor, como no tenemos otra instancia y está local, entonces podemos poner la propiedad localhost o podemos colocar esta instancia que nos aparece aquí o nombre de servidor de base de datos. ¿Listo? Al decirle que es localhost, él se va a buscar este que corresponde acá. ¿Listo? En caso de tener más instancias instaladas localmente, debo decirle a cuál de ellas se va a conectar. Este usuario corresponde al usuario de base de datos con el que me deseo conectar, que se llama user. Entonces vengo acá y establezco user st password. Dijimos que era del 1 al 6. ¿Y a qué base de datos se va a conectar? Entonces recordemos cómo se llama la base de datos, bdcrm. Entonces venimos aquí, bdcrm. ¿Listo? Venimos acá y le decimos con es igual a new connection. ¿Listo? Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a comentar primero esta línea. ¿Listo? Para hacer una configuración previamente. Vamos entonces a definir la propiedad class.forName y dentro de esta propiedad recibe una cadena que vamos a establecer de la siguiente manera. Vamos a decirle com.microsoft .sql server seguido todo .jdbc, que es el driver que vamos a utilizar, un Java Database Connection .sql server driver. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestro class.forName. Revisemos que no tengamos error. Nos dice por acá que debe ir incluido dentro de una cláusula try. Entonces incluimos por aquí try, por acá el catch y nuestro exception por acá, como es de costumbre para el manejo de las excepciones. Y vemos que desapareció nuestro error. Vamos a establecer entonces una variable que se llama stConnection tipo string,
que va a ser igual a la especificación siguiente. Vamos a decir JDBC, dos puntos, SQL Server. Listo, recordemos que si queremos conectarnos con MySQL o con cualquier otro motor de base de datos, debemos simplemente cambiar la configuración acá, no decirle que es SQL, sino la configuración correspondiente de acuerdo al driver, sea MySQL, Oracle o demás. SQL Server punto, dos puntos, slash slash, le indicamos cuál es el servidor donde se va a conectar. Entonces es localhost más dos puntos. ¿Por qué puerto? Por el puerto 1433, dos puntos, perdón, punto y coma, aquí es punto y coma, database name o nombre de base de datos igual a más stbd. ¿Listo? Ya tenemos nuestra cadena de conexión. Ahorita sí comentamos esta línea y le decimos que esto es igual a driver manager .get connection, el que se encarga de establecer la conexión de quién, de esta variable stConexión que contiene todo. ¿Listo? Tanto servidor, base de datos y demás. Pero recordemos que debemos enviarle el usuario con el que él se va a autenticar a ese servidor y esa base de datos y un password. ¿Listo? Aquí ya tenemos todo el proceso. Vamos a crear un método público de tipo connection que se va a llamar getConnection. Cierro por aquí. ¿Listo? Y este método lo único que se va a encargar es de retornarme la variable con, que es tipo connection. Y vamos a crear otra variable, otro método tipo public, este puede ser void, que se llame close connection. Listo, y acá le decimos que la propiedad con la cierre con.close. Revisemos que nos dice por acá, nos dice que debe estar dentro de una cláusula try y catch, entonces venimos y lo agregamos. Y ya nos deja de marcar error. ¿Listo? Un método para abrir la conexión y recordemos que por cada método de que abrimos una conexión, tan pronto como finalice, debemos cerrarla para evitar múltiples sesiones abiertas y generar como consecuencia un interbloqueo entre las tablas y los procedimientos que tengamos. Debemos tener siempre eso en cuenta. ¿Listo? Entonces ya tenemos por acá la configuración, el driver que estamos utilizando, la configuración en cuanto a servidor, base de datos, puerto, firewall, la conexión, los métodos, pero nos falta lo más importante, que es el driver que vamos a utilizar. Para ello me voy a dirigir hacia la carpeta donde está alojado mi proyecto, que puede variar dependiendo de cada uno donde tenga ubicado el proyecto. Y vamos a crear una carpeta que se llama jar, así como la ven acá. Dentro de esa carpeta vamos a copiar el driver que pertenece a SQL. ¿Listo? Los nombres nos podemos dar cuenta de acuerdo a ese driver a qué motor de base de datos puedo acceder. Este empieza SQL JDBC4, que es la versión en la que va. Como su nombre lo dice, el driver para conectarme a través de un Java Database Connection a SQL. En el caso de MySQL, entonces el nombre es MySQL JDBC y cambia entonces dependiendo del proveedor hacia donde se vaya a conectar. Este punto jar lo podemos descargar directamente desde internet o lo dejo directamente en la suscripción para que lo descarguen y puedan trabajar con él el acceso a datos. Una vez entonces agregado el driver acá, el cual voy a dejar en la descripción, vamos hacia nuestro proyecto y hacemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta carpeta, no la tengo creada en el proyecto,
Este es el proyecto sobre el que estamos trabajando. Listo, la voy a agregar acá, jar, con el archivo. Listo, aquí está mi driver ya implementado. Vengo acá al proyecto y en la parte donde dice libraries, vemos que solamente tenemos el JDK y el Glassfish, que es nuestro servidor web, y le decimos agregar jar folder. Damos a agregar jar folder, nos vamos a documentos, NetBeans Projects, este es el proyecto en el que estamos trabajando, damos doble clic, listo, buscamos la carpeta jar y nos agregó fue la carpeta, borrémosla un momento, listo, jar folder, el jar, listo, y seleccionamos el driver específicamente, no la carpeta, sino el driver. Listo, seleccionamos el driver aquí, le damos a abrir y nos debe quedar entonces un frasquito así con el driver.jar y toda la conexión que tiene acá. ¿Listo? Cuando hacemos referencia a este con Microsoft SQL Server, JDBC SQL Server Driver, estamos haciendo referencia a este paquete que tenemos acá. ¿Listo? Que tiene por aquí el SQL Server y todas las definiciones respectivas. Entonces hace referencia a este paquete. Por eso debemos especificarlo y asegurarnos de que esté escrito de igual manera. Una vez importado el driver, vamos entonces a implementarlo o ver dónde lo vamos a aplicar. Como posibles cliente lo estamos trabajando todo con variables de sesión y no lo vamos a modificar, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un login, el cual tenemos datos quemados, ¿correcto? La idea es que el login se autentique contra qué usuarios, contra los que están almacenados en la base de datos en la tabla de usuarios. Para ello lo primero es que se puedan registrar. El formulario de registrar lo teníamos construido con una serie de campos mucho más extensos, pero lo vamos a modificar debido al ejercicio que tenemos. Vamos a modificarlo, entonces el label que teníamos como identificación lo vamos a dejar como label login. Vamos a cambiar aquí a login, txt login, listo, aquí mayúscula, ingrese login, primer nombre, segundo nombre lo podemos borrar, primer apellido, segundo apellido también lo podemos borrar, dirección, teléfono, correo también se puede borrar. Por aquí tenemos el password, confirmar password y el botón de aceptar. ¿Listo? Entonces revisemos cómo quedaría ese formulario de registrar. ¿Por qué solamente esos campos? Porque necesitamos para autenticarnos, el código lo generamos automáticamente cuando creemos el procedimiento de almacenado. Necesitamos el login y el password. No necesitamos absolutamente nada más para crear un usuario. ¿Listo? Por aquí está el login. ¿Listo? Pero entonces vamos a darle un efecto ya mucho más acomodado. Vamos entonces a crear por acá otro dim for group. Con este mismo atributo class. Y vamos a crear también un form row. Y esta columna que tenemos aquí como confirmar password, la vamos a copiar acá. Listo. Login, password, confirmar password. Y si refrescamos acá. Listo. Vamos entonces por aquí. Tenemos este es card login. Vamos a revisar por acá. Registrar MX auto. MX auto MT5 está bien. El input, listo. Y vamos entonces aquí a darle un call md12 para que nos ocupe entonces todo el largo de la columna.
refrescamos por acá, listo. Login, password, confirmar password, aceptar. Y el login me lleva hacia acá, registrar cuenta, para acá, listo. Ya tenemos nuestro formulario creado, ¿sí? Vamos por acá, proyectos, y el modelo que tenemos creado que representa esta tabla de usuarios se llama el modelo login. Por aquí tenemos el email, que sería este mismo login, y el password. ¿Listo? Ese es el modelo que vamos a utilizar para referenciar la tabla de usuarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estos datos vamos a buscar el controlador que corresponde a el login. Por acá lo tenemos. Que en el primer video que habíamos trabajado, él tenía una lógica del negocio, la cual se encargaba de llamar estas validaciones y este método de la lógica del negocio, validando que el email y el password coincidieran contra unos que teníamos quemados en código como tal. La idea es que en este primer proceso, en este primer video, vamos a trabajar la parte de implementar la integración SQL, registrar un usuario en la base de datos y en el siguiente video vamos a autenticarnos contra los usuarios que tenemos en base de datos y no contra los que tenemos acá quemados. ¿Listo? Pero entonces vamos por partes. Vamos a hacer lo siguiente. Como todo este código está en el process request y ya vamos a tener más de un evento apuntando al mismo controlador, este try y catch, o mejor dicho, este mensaje de aquí, toda esta parte de acá, esta lógica, hasta aquí, vamos a decir, todo este try y catch lo vamos a cortar. Vamos a crear un método por aquí, public void btn. Entonces revisamos cómo se llama el del login. El del login se llama btn aceptar. Entonces vamos de btn aceptar login o btn autenticar, para más vale. Autenticar. Listo, el nombre del botón. Entonces vamos a crear aquí btn autenticar, que es el método asociado a ese botón. Y aquí copiamos y pegamos lo del botón, lo que teníamos anteriormente. Aquí ponemos entonces http servlet request y http servlet response. Los tipos de excepciones que puede generar, throws, servlet exception, io exception. ¿Listo? Por aquí ya acabamos. Y vamos entonces a hacer aquí a continuación de que si el parámetro que está llegando es el botón de autenticar, entonces llamamos el evento que corresponde a btn autenticar. Entonces aquí decimos si es diferente de nulo. Listo. De lo contrario, vamos acá a registrar JSP y le decimos que el botón se llama btn registrar. ¿Listo? Entonces le decimos acá en el login controller que si el parámetro que está llegando llamado btn registrar es diferente de nulo, es decir, fue el botón que se presionó, entonces realiza otra función que ya la vamos a especificar. Vamos entonces a registrar JSP, buscamos nuestra etiqueta form y en el form debemos indicar el action, que es hacia dónde nos va a enviar. Entonces el controlador se llama login controller. ¿Por qué método lo vamos a enviar? Por post, porque son datos de credenciales y no queremos que se vean por URL. Método post. Listo. Entonces vamos a construir por acá otro método que sea
btn registrar, porque le pusimos, sí, registrar, aquí lo tenemos, que recibe las mismas características del btn autenticar. Dice http server request con T al final, http server response, los tipos de excepciones que se pueden presentar, throws, th, throws, listo. Server exception, io exception, listo. Try y catch, como es de costumbre, listo. Exception x, y vamos a copiar lo mismo que teníamos aquí en el botón de autenticar, pero vamos a hacerlo a continuación. Vamos a definir aquí request.setAttribute. Vamos a definir unos atributos para enviarlos al formulario que se llamen stMensaje, que va a tener el mensaje de la excepción getMessage. Vamos a definir un setAttribute que se llame stTypo y le vamos a enviar aquí error porque estamos desde la excepción, desde el catch, y definimos el request.getRequestDispatcher para que nos envíe, buscamos por acá, getRequestDispatcher, aquí está. ¿Hacia dónde nos debe enviar? Hacia registrar.jsp.forwardRequest, forward request response. ¿Listo? Y vamos a hacer a continuación, vamos a ir a posibles clientes y vamos a copiar este scriptlet que tenemos desde aquí hasta acá abajo. ¿Listo? Lo vamos a copiar todo y ya les digo solamente qué es lo que vamos a dejar. Eso lo copiamos dentro de la etiqueta body tan pronto como inicia. ¿Listo? Ya pongo acá algún refactor para mostrarles solamente qué es lo que quedaría. De acá solamente necesitamos que quede esto, que corresponde al mensaje que vamos a mostrar por pantalla, que recibe el mensaje y el tipo. ¿Listo? Esto es lo que quedaría en nuestro script. Ya una vez entonces copiado eso dentro de nuestro formulario JSP, eso es para utilizar el Suite Alert, y para el Suite Alert necesitamos referenciarlo acá en el header. Primero referenciamos el CSS que corresponde a las hojas de estilo, donde le decimos href, vamos a la carpeta CSS, Suite Alert, rel, Style Sheets, hoja de estilo, cerramos por acá, aquí mismo, listo. Declaramos una etiqueta script, CRC, vamos a la carpeta JS que contiene todos nuestros JavaScript de acuerdo a la estructura que estamos utilizando en MVC, type test JavaScript, listo, cerramos por aquí y cerramos por aquí la etiqueta script, listo. Ya tenemos entonces nuestro script, nuestra hoja de estilo también, que corresponde para las ventanas modales de los mensajes. Listo, de una vez implementado esto, volvemos a nuestro controlador y vamos a ir por partes. Vamos a nuestra lógica del negocio, a la clase login, y vamos a crear entonces un método public string que se va a llamar add usuario. ¿Listo? Definimos aquí nuestro try y catch. Como esto es una clase,
en las clases yo no puedo mostrar excepciones a través de pantallas ni mensajes o ventanas emergentes. Por lo tanto, solamente le digo throw x, arroje la excepción en caso de que se presente algo. Y acá en el try vamos entonces a crear en la clase login un método constructor que se va a llamar entonces igual a nuestra clase. Listo. Y de igual manera vamos a definir por acá nuestras librerías import java.sql.driverManager, import java.sql.connection. Vamos a definir por aquí una variable global que se llame connection, tipo connection, llamado con. Y le decimos que en el método constructor vamos a inicializar una clase que se llama conexión. Listo, recordemos que la conexión está toda centralizada en esta clase. Por lo tanto, todo lo que vayamos a obtener acerca de la conexión debe ser de esa clase. New CLS connection. Y le decimos que esta variable es igual al objeto obcls conexión, el método getConnection. Listo. Y ahora estamos recuperando. Vamos por acá otra vez a nuestro ADD usuario. Y le decimos lo siguiente. Decimos prepared statement ps igual a new prepared statement. ¿Listo? Como parámetro que vamos a recibir el modelo de quién, models.cls login, que es el que contiene las propiedades. Listo. Aquí le indicamos comillas y cambiamos aquí parte de esto. Listo, ponemos entonces aquí con, que es la variable de conexión, punto prepare statement. Listo. Y como vamos a trabajar con procedimientos de almacenado, para trabajar con procedimientos de almacenado definimos las llaves y dentro de las llaves establecemos la palabra call o llamar y le decimos el nombre del procedimiento almacenado. Como no tenemos procedimiento almacenado creado, procedemos entonces con esa parte primero que todo. Vamos a la parte de programación, procedimiento de almacenado. Vamos por acá a un new query y vamos entonces a proceder con la creación de un procedimiento almacenado que se va a llamar sp insertar usuarios. ¿Listo? Que recibe dos parámetros que son el login tipo varchar de 50 y el password. Esto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no estamos enviando el código si no es un campo identity ni mucho menos? Ya les explico por qué. Primero que vamos a hacer, vamos a validar que no exista. Hacemos un select a la tabla de usuarios donde el login sea igual a lo que estamos enviando. Es decir, no pueden haber dos usuarios con el mismo login. Entonces, si no existe, procedemos con la creación. Por acá definimos entonces una variable código tipo entero y le decimos que esto es igual a, y vamos a hacer un select cuáles. El cuáles es para, tiene la misma función del isNull, que si no encuentra nada o si encuentra un valor isNull, me lo deja con un valor que yo le especifique. Entonces digo, si no encuentra nada, es decir, la tabla está vacía, él puede seleccionar el código máximo y resulta que no hay registros, entonces trabajo aquí nulo. Si es nulo, le pone 0.
Si encuentra algo o si no encuentra nada, le va a sumar siempre 1. ¿Listo? From, from ¿qué tabla? From la tabla de usuarios. ¿Listo? Cerramos por aquí. Vamos a hacer el insert a la tabla usuarios. Le indicamos qué campos, entonces uso a código, uso a login, la descripción no la necesitamos por ahora, y uso a password y el estado, obviamente. Listo. Enviamos los valores. ¿Qué valores le vamos a enviar? Vamos a enviarle código, vamos a enviarle login, vamos a enviarle password y el estado va a ser 1, que va a ser por defecto siempre activo. Listo, si es esta parte damos F5 y nos dice que tenemos un error por acá, revisemos. El max código aquí, ese paréntesis no vaya. ¿Listo? F5, creo correctamente el procedimiento de almacenado, recibe solamente 2 parámetros, calcula el código, va a insertar en la tabla de usuarios y listo. Entonces volvemos acá al preparar el statement. ¿Cómo se llama el procedimiento? SP insertar usuarios. ¿Cómo confirmamos que el procedimiento almacenado quedó efectivamente creado? Refrescamos por acá, desplegamos esta opción y aquí tenemos nuestro procedimiento almacenado. Entonces ese procedimiento almacenado lo especificamos acá y decimos, bueno, ¿cuántos parámetros recibe? 2. Entonces, ¿cómo indicamos que recibe 2 parámetros acá? Abrimos paréntesis y enviamos 1, 2 signos de pregunta. ¿Listo? ¿Cómo le enviamos los valores? Muy sencillo. Le decimos que prepare el statement, le vamos a asignar un valor string, string. Ambos son string, entonces los set string. ¿Listo? En la posición 1, es decir, este 1 hace referencia al primer signo de pregunta. Él siempre lo va a buscar de izquierda a derecha en toda la línea o la sentencia string que tenga. Entonces el primer carácter es este de aquí. En el primer carácter que va, el login. Entonces le decimos que en el primero vamos a enviar del objeto la propiedad email, que sería nuestro login, y vamos a enviar otro string, set string, ¿listo? En la posición 2, porque ya necesitamos es enviar este signo de pregunta que corresponde a el password. Entonces le decimos que la segunda o el segundo parámetro que vamos a enviarle de este objeto es la propiedad que se llama password. ¿Listo? Ya entonces enviándole los parámetros le decimos que el prepare statement se ejecute. El execute solamente me devuelve la cantidad de caracteres, perdón, la cantidad de filas afectadas en la base de datos, en el SQL como tal. Cada vez que yo ejecuto un procedimiento en SQL, él me retorna la cantidad de líneas afectadas. Entonces es una confirmación que yo tengo. Si las líneas ejecutadas es igual a 0, no se ejecutó nada. Si las líneas ejecutadas es mayor a 1, los procesos se realizaron con éxito. ¿Listo? Entonces, si no pasó nada, retornamos. Se realizó proceso con éxito. Entonces aquí ponemos throw.getMessage. Pero listo. Y lo ponemos aquí como return. Listo. Return. Entonces estamos por aquí normal. Aquí podemos retornarle solamente un OK. Listo. Y ponemos por acá una etiqueta finally. La etiqueta finally se ejecuta, es un bloque que se ejecuta en el procedimiento. Si se presenta una excepción o no se presenta una excepción, este bloque siempre se va a ejecutar en un método. Entonces, dentro de este finally, llamo. Entonces, hagamos una cosa. Esta propiedad de aquí la dejamos por aquí global. Y le decimos que de este objeto. No, esto lo podemos hacer así.
con punto close. Listo, pues entonces vamos a hacer un cambio por acá. En la lógica del negocio, login por acá donde estaba, revisemos un momento. Acá en la clase conexión, vamos entonces a definir ese también como un tipo connection. Le decimos que, no puede ser vacío, dejémoslo así, listo. Que esto recibe un parámetro tipo connection y ese es el que vamos a cerrar. ¿Listo? Una vez hecho este cambio, entonces volvemos al login controller, perdón, al login Java, al BL, y vamos entonces aquí a cambiar. Entonces decimos que el objeto cls conexión, vamos a llamar un método que se llama close connection y le vamos a enviar la conexión para que se encargue de cerrarla. ¿Listo? Entonces ejecutamos el proceso con la conexión abierta y tan pronto finalice, se ejecuta este bloque y se encarga de cerrar la conexión. Listo, entonces por acá ya estamos invocando el método. Ya estamos entonces en la parte de la lógica del negocio. Vamos a vincularla con nuestro controlador. Entonces en el controlador lo primero que vamos a hacer es validar que los parámetros no estén llegando vacíos. Entonces txt email. Entonces decimos que sea diferente de nulo. Vamos a definir por aquí una variable que se llame string st mensaje, que va a tener el mismo comportamiento de cuando nos estamos autenticando. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer así. Si esto es igual a nulo, el mensaje le concatenamos ingrese email, coma. Si el txt password es igual a null, st mensaje le concatenamos ingrese password. Si el parámetro, ¿cómo se llama el parámetro de confirmar password? Txt confirmar password. Confirmar password es igual a nulo, entonces a mensaje le concatenamos ingrese password y hacemos una validación extra. Aquí validamos esto. Que si el password es diferente de nulo y confirmar password es diferente de nulo y hacemos la siguiente validación. Si el password punto equals a confirmar password y le ponemos acá un signo de admiración, recuerden que el signo de admiración niega toda la expresión, le estamos diciendo entonces que si es diferente, entonces mensaje le concatenamos los datos que digan el password
ingresado no coincide con la confirmación. ¿Listo? Ya validado entonces toda esta parte, si el mensaje es diferente de vacío, arroja la excepción, de lo contrario seguimos trabajando normal. Realizamos entonces aquí el llamado de nuestra lógica del negocio, bl.login. Listo. Entonces establecemos por acá nuestro modelo, models.clslogin igual a ob login model models.clslogin. Listo. Y vamos a asignar entonces las propiedades. .set stemail es igual a lo que tiene este request.getParameter. Vamos a asignar otra propiedad que es setStPassword y le vamos a enviar esta información que viene aquí en el password. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar de la lógica del negocio el método add-usuario. Listo, y vamos a hacer un cambio por acá. Vamos a decirle que no me va a retornar un string. Pues llamémoslo como un string si no hay problema. Y le decimos lo siguiente. Vamos a incluir esto en un if. Le decimos que si esto punto equals a ok. Si eso es diferente de un ok es porque se presentó un error. Porque de lo contrario todo se tuvo que haber ejecutado normal y haberme retornado ¿qué? Ok. Si es diferente de ok, entonces arrojamos una excepción. Throw new exception que diga se produjo un error durante el procedimiento. ¿Listo? De lo contrario, resulta que el mensaje sí era ok, es decir, que no se presentó nada. Entonces, si no se presentó nada, hacemos lo siguiente. Vamos a copiar estas tres líneas en nuestro else. El mensaje ya no va a ser una excepción, sino que le vamos a enviar aquí. Se realizó proceso con éxito. Y el tipo que vamos a enviar aquí va a ser success. Con doble C y con doble S. Listo, y me va a redireccionar hacia registrar JSP. Listo. Entonces, para verificar que no tengamos problemas, compilamos, clean and build. Revisamos por acá la ventana de salida, nos dice que se ejecutó sin problema. Y para que veamos el proceso de cómo se está conectando y cómo se está comportando, vamos a poner un punto de interrupción por aquí, un punto de interrupción por acá. Y vamos entonces a dar en debug file. Listo, por acá ya tiene que haberse estado ejecutando. Vamos a ingresar un login que sería un correo. Password 123. Aceptar. Y se lo llevó al login controller y no hizo nada porque nos faltó algo. Vamos al login controller.
Y en el process request nos faltó asociar el proceso al botón. btn registrar. ¿Listo? Sin eso no nos iba a tomar el cambio. Listo, guardamos. Damos aquí atrás. Nuevamente guardar. Entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aceptar y nos dice ingrese mail. Ah, listo, nos faltaba por acá. Aceptar y no nos está dejando pasar. Revisemos. txt email. Acá se llama. Ah, ok, se llama es txt login. Cambiamos aquí por login y cambiamos por acá login. Listo. Nuevamente. Aceptar. Ya se activó el punto de interrupción, entonces viene e inicializa la cadena de conexión. Verifiquemos que está conectándose. Efectivamente se conectó. Revisemos que la variable con no sea nulo. Activemos la conexión. Nos dice entonces el servidor, todos los datos que necesitamos. F8. Listo. Estableció la variable. Llamó la lógica del negocio. Estableció el modelo. Le asignó el login y el password. Viene al método. Prepara la conexión. Y el comando ejecutar llama el procedimiento almacenado, le envía el email, le envía el password, lo ejecuta y ejecutó bien, sin error. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a la tabla, damos F5 y por aquí tenemos entonces nuestro usuario creado con el login, el password, el estado y el código de acuerdo al procedimiento almacenado que tenemos acá. ¿Listo? Damos F8, cerró la conexión, F8, listo. Nos dice por acá, ¿el mensaje es diferente de OK? No, el mensaje es OK, entonces el mensaje que vamos a retornar es, se realizó proceso con éxito, tipo SUSES, hacia registrar F5 y se realizó proceso con éxito. OK. Y si vamos entonces a nuestra base de datos, ya lo tenemos acá creado. Y ya hicimos nuestra primera integración a SQL a través de procedimientos de almacenado. Para el siguiente video vamos entonces a cambiar este método que teníamos acá quemado, el cual se autenticaba contra datos establecidos por sentencia, es decir, desde código, para que el login o la información que yo le esté enviando la consulte y la compare contra qué tabla, contra la tabla usuarios, específicamente contra los campos login y password. ¿Listo? Para dejarlo entonces ya de manera dinámica, interactuando con la base de datos SQL a través entonces de procedimientos de almacenado. Lo que hicimos aquí primero fue una consulta. Esta es una consulta, una ejecución de un solo sentido. Para la consulta vamos a utilizar una variable resultSet, que es la que se encarga de almacenar los datos que le devuelve la base de datos, recorrerlo a través de un ciclo e interpretar la información. Eso en el próximo video. ¿Listo? Es todo por esta sesión. Recuerden que cualquier duda o comentario que tengan, por favor generarla como comentario en el video para responderla lo más pronto posible. Hasta una próxima ocasión.